Muy bien, buenas noches, profesor Canarillas. Eh, bueno, yo ahora en esta oportunidad le quiero contar algunas cosas que sé sobre cómo calcular el tamaño de la muestra. Y entonces es importante, antes de hacer todos estos cálculos, es importante saber de que en investigación de mercados se trabaja con muestras, ¿no? Ya que si se aplican bien las técnicas estadísticas para seleccionar a cada uno de los elementos que van a formar parte de la muestra, entonces si realmente esta pequeña selección de participantes sí van a reflejar lo que piensa toda la población que vamos a estudiar. Entonces, yo, por ejemplo, podría hacer un estudio con 2000 peruanos para saber la opinión de los 30 millones de peruanos. Eso es válido, ¿no? Obviamente, pues como no se trabaja con toda la población, entonces los resultados que vamos a tener van a mostrar un margen de error, ¿no? Un margen de error y una probabilidad de confianza, ¿no? Esa probabilidad de confianza pues va a significar de con qué probabilidad yo te aseguro que los resultados que han salido en mi estudio van a ser ciertos, reflejan la realidad, ¿no? Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, con un 95% de confianza que el 60% de los consumidores va a comprar tu producto, ¿no? Y encima, aquí voy a hacer una pequeña muestra, pero y encima si yo te digo que estos resultados salen con un margen de error de más menos 3%, a ver, vamos a poner más menos 3%, entonces, y la población ha dicho, 60% de la población ha dicho que va a comprar tu producto, entonces, si yo hubiese hecho un censo, este 60% de aprobación estaría oscilando entre el 57% y el 63%, ¿no? Más menos 3% de margen de error. Entonces, cuando yo trabajo con unas muestras, definitivamente me atengo a que voy a tener la información con un nivel de confianza, con un margen de error, ¿no? Entonces veamos ahora las fórmulas que usamos para hacer el cálculo de la población. Quiero antes borrar estos resultados de aquí, quiero borrar los datos, perdón, y después pasar a explicar esta parte de la fórmula, ¿no? Voy a borrar también esta data que ya se entendió, ¿no? Ahora, tengo aquí dos fórmulas para calcular el tamaño de la muestra. Estas fórmulas están basadas en proporciones. ¿Proporciones de qué? Proporciones de que la población que estoy estudiando tenga la característica que a mí me interesa o no la tenga, ¿ya? Entonces, estas fórmulas se aplican de la siguiente manera. Si la población es infinita, estamos hablando de una población de más de 100.000 casos. Entonces, cuando la población es muy grande, infinita, aplicaré la fórmula más chiquita. Y cuando la población es más chiquita, que estaríamos hablando de una población de menor a 100.000 casos, entonces aplicamos la fórmula más grande, ¿ya? Veamos ahora qué significan cada una de las variables que componen las fórmulas, ¿no? El n grande, n mayúscula, es el tamaño de la población. Representa al total de la población que estoy estudiando. El n pequeño, el n minúscula, significa el tamaño de la muestra. Que yo tengo, esa cantidad de gente que yo tengo que seleccionar a partir de esta población. El z es un coeficiente que sale a partir del nivel de confianza que yo me voy a establecer, ¿ya? Y entonces por temas de la distribución normal, que es otro tema de estudio, ya este coeficiente está establecido acorde con determinado nivel de confianza, ¿no? Determinada probabilidad de confianza. Entonces aquí yo tengo una tablita donde están los principales niveles de confianza con los que se trabajan y sus respectivos coeficientes Z. Si yo estoy trabajando un estudio comercial, por ejemplo, normalmente se hace con 95% de confianza o 95,5% de nivel de confianza.
¿Ya? Y entonces, si yo estaría trabajando con un 95% de nivel de confianza, reemplazaría aquí 1.96, ¿verdad? Porque es su coeficiente Z, 1.96 y lo elevo al cuadrado, ¿ya? Entonces, así tenemos pues varios ejemplos de, varias situaciones de coeficiente Z y su respectivo nivel de confianza. Ahora, el error, el E significa error de la muestra o el error permitido. Ese es el error que yo también como empresa voy a establecerme, ¿no? Entonces hay que recordar el caso acá. Si yo voy a recibir pues un dato como 60% de los consumidores van a aceptar tu producto, o sea, uno se puede imaginar trabajar con más o menos un margen de error de 10% y que acá me salga 50 y acá me salga 70. Entonces esta brecha de 20 puntos 20 puntos porcentuales es bastante amplia, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, acorde con la cantidad de plata que yo vaya a invertir, entonces también voy a pedir que este margen de error sea más preciso, ¿no? Más chiquito, ¿ya? Entonces, para que yo tenga un margen de error mínimo, ¿no? Más pequeño, necesito un tamaño de muestra más grande siempre, ¿ya? Ahora, el Z, el nivel de confianza con el margen de error, por si acaso, no son complementarios. Yo puedo tener un estudio con 95% de nivel de confianza y un margen de error de más menos 3%, ¿ya? Ay, perdón. Con más menos 3%, más menos, vamos a poner 3%, ya está. Entonces, mi estudio puede tener esta información, esta data y bueno, no son complementarios estas dos variables, ¿no? P y Q. P es la probabilidad de aceptación o proporción a favor. En este caso podremos decir también, en palabras más simples, qué parte de la población tiene esa característica que a mí me interesa desarrollar, investigar, ¿no? Y Q es P y Q si son complementarios, ¿ya? Q es la proporción de la población que no tiene esa característica que estoy queriendo investigar, ¿ya? Entonces, en base al conocimiento ya de estas variables, podemos ya proceder a hacer una aplicación, de la práctica, ¿no? A la práctica. Algo me estaba olvidando, y es que hay que ver que en esta fórmula grande sí hay que calcular el tamaño de la población. O sea, si yo tengo una base de datos de mis clientes que de repente no sobrepasan los 100.000 casos, yo sí puedo considerar esta fórmula, ¿no? Mientras que aquí no. Aquí no es necesario que yo tenga la población, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejercicio propuesto por usted que es el siguiente. A ver, aquí lo voy a pegar. Lo voy a pegar, pegado especial. Ahí está. Bien, vamos a ponerlo más arriba para que se vea mejor. Ahí está. Entonces el ejercicio dice, se está trabajando la etapa cuantitativa de un estudio de imagen y posicionamiento. Para eso, de acuerdo a los resultados de la etapa exploratoria, se sabe que el universo son mujeres que usan cremas faciales especializadas en eliminación de manchas generadas por el sol, ¿no? El universo es de más de 1 millón de mujeres. O sea, si ya es de más de 1 millón de mujeres, ¿qué fórmula aplico? La fórmula de población infinita, ¿ya? Además, por información de expertos, se conoce que 6 de cada 10 mujeres tienen estas características. Entonces ya me están dando P y Q. Y ahora yo viendo ya este caso, había creado, miren acá, había puesto ya la fórmula en este Excel, ¿no? Y agarré la fórmula de la población infinita, porque así lo amerita el caso, ¿no? 1 millón de mujeres. Entonces yo ya puse aquí la fórmula. Ahora vamos a llenar los datos para hacer el cálculo del tamaño. Además, por información de expertos, dice, se conoce que 6 de cada 10 mujeres tienen esta característica. O sea que mi P es 60% y yo voy a escribir, por tanto, 0.6. Y como el Q es complementario, son las que no tienen estas manchas en la piel o no usan esas cremas, entonces pongo 0.4 ahí, ¿ya? Ahora, si sigo leyendo, me dicen que se exige un margen de error de 3%.
¿ya? Y esto es D más menos 3%, ¿no? Entonces aquí yo voy a escribir 3% como 0.03, ¿verdad? Esa es la manera de escribir el 3%. Y un nivel de confianza de 98%. Entonces, si bien acá no tengo, en mi tablita no tengo el equivalente, el coeficiente Z para el nivel de confianza de 98%, sí lo tengo yo ahora acá aparte como dato, que ese Z es igual a cuando el nivel de confianza es 98%, el Z se reemplaza por 2.33. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el cálculo de la muestra. Listo. Son 1448 casos. ¿Ya? 1448 casos. Ahora, la forma de seleccionar a estos 1448 casos, ahí ya tengo yo que aplicar todos mis tipos de muestreo que existen, ¿no? Entonces, si voy a hacer un muestreo probabilístico o no probabilístico, si voy a hacer un muestreo probabilístico, depende pues la data mi base de datos, si es una población bien homogénea, bien parejita, y no me interesa pues que un grupo salga o que salgan representados diferentes grupos que están dentro de mi base de datos, ¿no? Porque mi base de datos es bien homogénea, bien parejita, entonces usaré un muestreo aleatorio simple, ¿no? Pero ya cuando uno empieza a tener segmentos dentro de la base de datos o dentro de la población que voy a estudiar, por ejemplo, si quiero hacer un estudio de opinión y quiero entrevistar a los 5 niveles socioeconómicos de nuestra sociedad y quiero que cada nivel socioeconómico, no solamente es que quiera, sino que necesito que cada uno de los niveles socioeconómicos esté representado. Entonces ahí yo voy a tener que ampararme en un muestreo probabilístico y estratificado, ¿no? Y así hay diversas formas de hacer los muestreos, un sistemático, un estratificado, un conglomerado, un polietápico, ¿no? Pero bueno, lo que yo quería aquí mostrar es que este P y este Q, ¿ya? Si bien ahora los conozco, bien, afortunadamente los conozco y me sale 1448 casos aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo reemplazo? Y normalmente hay empresas de investigación de mercados que hacen esto. Como no se conoce el P y Q, reemplazan ese P y Q en 0.5 y 0.5. Y a eso le llamamos tener la máxima dispersión, ¿no? De variabilidad. Entonces, con 0.5 y 0.5 me va a salir siempre el máximo tamaño de muestra, el mayor tamaño de las muestras. Y entonces eso es favorable porque mientras más grande es el tamaño de muestra, menor es el error muestral, ¿no? ¿Ya? Menor es el margen de error. Entonces, esto es favorable para nosotros como cálculo de la muestra, ¿no? De mis estimaciones, pero igual para el bolsillo del cliente no lo es porque se incrementan como 100 cuestionarios más, y eso es un desembolso de dinero, ¿no? Bueno, pero finalmente esta es la manera de hacer los cálculos para cualquier tipo de población. Realmente ya si uno quiere hacer un cálculo para una población finita, entonces ya se reemplaza esta fórmula pues por la fórmula de población finita y se reemplazan los datos, ¿no? Que ya nos van dando en el caso. Espero que se haya entendido. Buenas noches.